Apuntadores. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo que me imprime una matriz. Esta matriz me la generó con aleatorios. Entonces, si yo quiero que me los cambie siempre, le voy a cambiar la semilla y me va a cambiar la matriz que me genera aleatoriamente y me la imprime con esta función de impresión. Ahora, si yo quiero ampliar esta matriz y ponerle no 3 sino 6 filas, tendría que ponerle pues en todas las que tienen que ver con las filas 6. Aquí en la función de impresión también tendría que ponerle 6 y el for que recorre las filas también 6. Corrámoslo. Me muestra en efecto un arreglo que ya tiene 3 columnas pero 6 filas. Ahora, esta cantidad de elementos de 6 filas, 3 columnas, lo está programando o lo está decidiendo el programador. Entonces, esto va a ser en tiempo de programación, va a ser decidido su tamaño. Pero este tamaño que estamos decidiendo en tiempo de programación, desearíamos que fuera flexible, que sea el usuario el que decida cuánto necesita, cuántas casillas necesita, si necesita 6, si necesita 100, si necesita 1000, si necesita 500.000 y que no le vayan a sobrar ni a faltar, porque la decisión la toma el usuario ya no en tiempo de programación, sino en tiempo de ejecución. Y es aquí donde entran a jugar los apuntadores, porque nos van a permitir la flexibilidad para decidir el tamaño que nosotros querramos de nuestros arreglos, de nuestras estructuras y bueno, el tamaño en general de cualquier elemento que ocupe espacio en memoria. Cuando yo creo una variable o declaro una variable, esta variable va a ocupar un espacio en la memoria RAM. Entonces, lo que hace el sistema es asignarle un espacio con una dirección de memoria. Esa dirección de memoria no va a estar en decimales, sino en hexadecimales. Quiere decir que no va a ir de 0 a 9, sino de 0 a 16, los números con los que se referencia dicha variable. Por ejemplo, acá la variable 1 tiene una dirección en hexadecimal y en ese espacio de memoria guardó un número entero que es 144. Ahora, yo puedo hacer un, entre comillas, truquito que me va a permitir flexibilizar completamente la memoria y convertirla en memoria dinámica. Y esa es una de las ventajas que tiene el lenguaje C. En este caso lo que vamos a hacer es crear un tipo de variable que no va a ser ni entero, ni flotante, ni carácter, sino va a ser tipo apuntador. En este caso apuntador ¿a qué? A un flotante. Y lo que va a hacer esa variable apuntadora es guardar la dirección en memoria de otra variable, por ejemplo de la variable pi. Por lo tanto va a estar haciendo referencia a la variable de pi o al espacio de memoria que tiene la variable pi, que en este caso pues va a ser de 32 bits porque tiene un flotante. Si tuviera un entero sería un espacio de 16 bits o un carácter sería de 8 bits. Entonces esto nos va a permitir flexibilizar la memoria para el usuario y no solamente depender de la memoria que le deje el programador. Ya vamos a ver cómo. Entonces, si yo creo un apuntador, por ejemplo un apuntador a un flotante, y ahí guardo la dirección de memoria de un espacio de memoria, pues de ahí en adelante puedo referenciar toda la memoria como si la tuviera dividida en elementos de 32 bits en 32 bits. O sea, como si la tuviera cuadriculada los espacios para guardar a partir del primer elemento que tengo referenciado el resto de elementos que yo quiera. Por ejemplo, si quiero guardar en esta posición, voy a utilizar apuntador más 1. En esta dirección, apuntador más 3. En esta más 4 y en esta, por ejemplo, podría llegar a ser una casilla muy adelante que sería el apuntador más 99. Y esto es como si yo hubiese declarado 100 variables, pero realmente lo que hice fue declarar un apuntador y a partir de él referencio todo lo que quiera en memoria. Esto tiene un problema
y es que la memoria RAM puede estar ocupada por otros elementos. Entonces hay otros programas utilizando la memoria RAM y no solamente mi algoritmo. Entonces debo hacer que mi programa parcele o habilite la memoria RAM que yo necesito. Y eso se va a hacer en tiempo de ejecución, o sea, va a ser una decisión del usuario. ¿Cómo hago yo para poder parcelar dicha memoria o para poder habilitar dicha memoria? Por ejemplo, los 99 elementos que necesite, o los 1000 elementos, o los 10.000, con la función memory allocation o también con la función new. Bueno, para declarar un apuntador simplemente pongo el tipo de apuntador que estoy creando, si es un tipo flotante, o sea, va a apuntar a una variable flotante o a una char o a una entera. Después el asterisco y el nombre de la variable apuntadora. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una apuntadora flotante, un apuntador a char y un apuntador a entero. El operador ampersand lo vamos a utilizar muy seguido aquí con los apuntadores porque es el que nos va a referenciar a partir de una variable su dirección. Entonces, por ejemplo, si yo declaro una variable tipo double y un apuntador a la variable tipo double, a ese apuntador le puedo asignar la dirección de memoria de la variable 1. Ahora, otro operador que podemos tener es el asterisco, que adicionalmente a poder declarar un apuntador con asterisco, también me sirve para referirme al contenido de la dirección a la que apunta dicho apuntador. Por ejemplo, en este caso, al contenido de la variable pb1, o sea, al contenido a donde apunta este apuntador, le voy a asignar 0.25. Asimismo, por ejemplo, le puedo decir que al contenido de la variable a la que apunta el apuntador pb1 o a la dirección de memoria a la que apunta pb1, al contenido de allá, pero 4 casillas más adelante, le voy a asignar 0.75. Entonces, esto me permite manipular la memoria tanto en su dirección como en su contenido. En este ejemplo tenemos una variable entera llamada mi variable y dos apuntadores, el apuntador 1 y el apuntador 2. Todos a entero, la variable es entera y los apuntadores apuntan a enteros. Ahora, aquí lo que le digo es que al apuntador 1 le asigno la dirección de memoria de mi variable. Y aquí voy a imprimir dicha dirección de memoria que ya quedó guardada en el apuntador 1. Aquí me aparece, está en hexadecimal. Ahora, lo que vamos a hacer es al contenido del apuntador 1 le vamos a asignar el contenido del apuntador 1 más 3. O sea, como ahí había un 7, porque está apuntando a la variable, mi variable, lo que va a pasar es que le vamos a sumar 3 a ese contenido y ese es el nuevo contenido. O sea, va a ser 7 más 3, 10. Es lo que va a estar ahora en ese espacio de memoria. De hecho, si lo imprimimos aquí el contenido porque tiene el asterisco, vemos que me imprime no 7, sino me imprime 10. Ahora, si por ejemplo al contenido de la apuntador 1, esa dirección 3 casillas adelante, le asigno 5, me va a asignar 3 casillas adelante de este apuntador de 16 bits, 5. Me queda guardado ahí. Entonces verificamos que fue así, simplemente imprimiendo el contenido de ese apuntador 1, 3 casillas adelante. Y de hecho aquí me muestra que imprime el 5. 3 casillas adelante no hay ninguna variable, pero podemos acceder a ese espacio de memoria gracias al apuntador. Bueno, entonces acá después al segundo apuntador le da como dirección de memoria el contenido del apuntador 1, 3 casillas adelante, que es donde sabemos que quedó guardado el 5. Entonces, si imprimimos ese apuntador, nos va a mostrar este elemento que es el hexadecimal correspondiente a 3 casillas adelante, el apuntador 1. Ahora, si imprimimos
el contenido de ese apuntador, como previamente le habíamos guardado un valor, nos va a mostrar dicho valor que era 5. Bueno, en otro ejemplo vamos a suponer que tenemos una variable entera llamada a que guarda 10 y dos variables apuntadores enteros llamados p y q. Lo primero que vamos a hacer es coger esta dirección de memoria de la variable entera a con el ampersand y guardársela a p. Entonces eso lo que nos haría sería guardar dicha dirección de memoria aquí en p. Ahora, lo siguiente que podríamos hacer es coger el contenido de p y a ese contenido de p sumarle 3. Entonces lo que va a pasar es que al contenido al que apunta p es a este de acá es el contenido, a ese le vamos a sumar 3 y es el nuevo contenido. Podemos al apuntador p, dos casillas adelante, a su contenido asignarle 5. Nos quedaría de esta forma. P está apuntando aquí, dos casillas adelante le asignamos el 5. Ahora también podríamos a Q asignarle la dirección de P dos casillas adelante. Por lo tanto, aquí a Q le asignamos la dirección de P dos casillas adelante, 1 y 2. Esta casilla se la vamos a asignar aquí a Q. Ahora me dice acá, a la dirección de A, una casilla adelante, a su contenido asígnele -7. O sea, a la dirección de A, esta es la variable A, una casilla adelante, esto, a su contenido le asignamos -7. Por lo tanto, nos va a quedar el -7 aquí. Y por último, tenemos un for con una variable i que va a ir de 1 a 3. Entonces lo que va a hacer cíclicamente es al contenido de q más i, o sea, la dirección de q más i casillas adelante, a ese contenido le asigno la i. Entonces va a ser, la primera es q más 1, una casilla adelante al contenido le asigno 1. La siguiente vez, dos casillas adelante al contenido le asigno 2. Y la siguiente al contenido de q más 3 casillas adelante le asigno el 3. Entonces quedaría de esta forma. Aquí entonces, q más i, recordemos que q es esta dirección. Aquí está apuntando q a esta dirección. Entonces, más 1 es esta. Ahí le asignamos el 1. Más 2, le asignamos el 2. Y la dirección más 3, le asignamos el 3. Aquí tenemos un ejemplo donde creamos un apuntador entero llamado punt de apuntador o de puntero. Este apuntador va a apuntar a un espacio de memoria que es el 22FF48. Y a partir de este punto, que es el punto 0 de referencia, va a manipular o a modificar los espacios que le siguen. En este caso, una casilla adelante, dos casillas adelante, tres casillas adelante, etcétera. O sea que es homólogo al manejo que hacemos con un arreglo. Por ejemplo, el apuntador en el espacio 0, una casilla más adelante, dos casillas más adelante, tal cual como lo hacemos con un arreglo. Y es que básicamente los arreglos son homólogos al apuntador. Intrínsecamente son lo mismo. Vamos a ver cómo corre este ejemplo. Entonces aquí creamos nuestro apuntador y a partir del apuntador vamos a pedir todos los datos concernientes al usuario y nos los va a mostrar para demostrarnos que quedaron efectivamente guardados dichos datos en memoria. ¿Cuántos datos? Los n que quiera el usuario. Entonces corrámoslo. Por ejemplo, vamos a decirle que 5 datos y vamos a poner que el dato 10, 20, 30, 40 y 50. Y me los imprimió, quedaron todos guardados en memoria. Ahora yo quiero que me imprima 200 datos, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo listo unos datos
y vamos aquí a pegarle los 200 datos. Y aquí ya todos los datos que pudo me los ingresó y podemos observarlos que me los imprimió, ya están todos en la memoria RAM. O sea que aquí es el usuario el que decide cuántos datos quiere. Y aquí vamos a habilitar la memoria para que esos n datos que quiere el usuario, ya sean 100, 200, 1000, 10.000 o 1.000.000, queden habilitados con el Memory Allocation. Ahora, si vamos a utilizarlo como si fuera un arreglo o como si fuera un apuntador, pues nos da lo mismo. Son homólogos. Por ejemplo, acá vamos a utilizarlo como un arreglo. Solamente lo vamos a llamar como si estuviéramos utilizando un arreglo llamado pun. Esto es un comentario y entonces aquí lo vemos como un arreglo y como un arreglo. Corrámoslo. Digámosle que los mismos 200 datos, peguémoslos y está funcionándonos perfectamente, viéndolo desde el punto de vista de un arreglo. Ahora, si lo vamos a ver como un apuntador, lo corremos. Bueno, aquí nos falta este comentario. Le pegamos aquí los datos y nos funciona perfectamente. Entonces, para habilitar los n datos que yo necesito en memoria, voy a utilizar la función Memory Allocation o malloc, en la cual pues le tenemos que dar el tipo de dato, el número de elementos, o sea, nuestro n, se lo tenemos que dar acá, aquí le pusimos por eso el n, por ejemplo 10.000 datos, y el tamaño del tipo de datos, el size of, es una función que calcula el tamaño de dato, por ejemplo en este caso del double. Y eso se lo asignamos ¿a quién? A nuestro apuntador. O sea, a partir de nuestro apuntador va a habilitar la memoria RAM n datos, n veces, n espacios. Pero no solamente me va a funcionar con el Memory Allocation, sino también puedo utilizar new, que es un comando o una función más moderna que hace exactamente lo mismo. Vamos a probarla. Entonces probémosla con new en lugar del malloc. Bueno, aquí van a ser n elementos que son los que le pido al usuario y no van a ser tipo double, sino tipo entero. Corrámosla a ver si nos funciona igual. Y aquí vamos a ver que en efecto le decimos 200 elementos y vamos a pegarle los 200 elementos y nos funciona tal cual. Capturó todos los 200 elementos y nos los mostró en pantalla. Vamos a ver la diferencia entre paso por referencia y paso por valor de los parámetros. En este caso tenemos una variante flotante que es 3.14.1592, la cual entregamos a la función imprimir como parámetro. Esta función la recibe y la imprime en pantalla. La función borra posteriormente va a recibir la misma variable valor, aquí la recibe, pero la función borra le va a cambiar el valor, le va a poner 0.001 y me va a imprimir dicho valor. Y posteriormente la función imprimir de nuevo recibe el valor y lo imprime. O sea, lo imprimimos, lo borramos y lo imprimimos. Veamos qué pasa. Resulta que la función imprimir me imprime pi, la de borrar borró el valor de valor y nos dejó 0.01. Pero después cuando vuelvo a imprimirla, como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué pasa esto? Porque los parámetros que enviamos siempre van por valor. O sea, se hace una copia del original. Por lo tanto, cualquier cambio que le haga, como el que yo le estoy haciendo acá, no va a tener efecto en la variable original, porque aquí a pesar de que tiene incluso el mismo nombre, podrían tener diferente. Esta variable valor es una diferente a esta variable valor que es de el main.
Este es de la función borra, este es de la función main. Pero ¿qué pasa con los arreglos? Resulta que los arreglos, cuando yo los envío como parámetro, no se van a enviar por valor, sino por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a hacer una copia del arreglo, sino que voy a enviar el arreglo original cuando lo envío como parámetro. En este caso tenemos un ejemplo en el que vamos a imprimir un arreglo que previamente fue declarado y fue llenado, un arreglo de 3×3, se llenó con estos elementos. Después de eso vamos a borrar el arreglo, que lo que hace acá la función borrar es simplemente poner guiones en todo el arreglo y finalmente volvemos a imprimirlo a ver qué pasa. Entonces corrámoslo. Observemos que aquí me llenó el arreglo con los elementos que inicialmente tenía y los imprimió. Después borró el arreglo con estos guiones y cuando lo volvió a imprimir, pues me imprimió los guiones. Eso quiere decir que yo, cuando le envié a borrar el arreglo, le envié el original, porque al hacerlo cambiar aquí y llenarlo de guiones, hice que cambiara el arreglo que se declaró en el main, que es el original. Por lo tanto, cualquier cambio que le haga, pues va a afectar al original. Entonces, cuando lo imprimo normalmente lo que tenía, lo borré y después vuelvo a imprimirlo, me doy cuenta que cambió el original. Eso es paso por referencia. Y es básicamente porque los arreglos, como ya vimos, son apuntadores o son homólogos al apuntador. En el fondo un arreglo es un apuntador. Por lo tanto, estoy enviando no una variable, entonces no hay paso por valor, sino estoy enviando es la dirección de una variable. Eso es paso por referencia. Eso es lo que pasa con los arreglos, paso por referencia. Se envía el original, no una copia. Ahora, pero ¿será que yo puedo enviar una variable normal que no sea un arreglo por referencia y no por valor? O sea, enviar el original. Y la respuesta es sí. Eso se hace con los apuntadores que ya hemos visto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que a borra no le vamos a enviar una copia, sino le vamos a enviar la dirección de valor. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí en borra no va a recibir un flotante, sino un apuntador a flotante. Entonces aquí lo declaramos como apuntador. Entonces este valor de acá no va a ser un flotante, sino apuntador a flotante. Por lo tanto, yo le voy a decir que aquí al contenido de valor le asigne 001. Y aquí que me imprima no la dirección, sino su contenido. Y bueno, aquí el prototipo, pues tengo que decirle que va a ser un apuntador a flotante. Corrámoslo a ver qué pasa. Entonces lo que nos muestra es que el valor original era 3,14159 y la función lo hizo cambiar a 0001. Pero como no envié una copia, sino envié la dirección de memoria, o sea, envié la referencia, esta referencia lo que hace es que cambia ese espacio de memoria y estuve actuando sobre el original. Entonces, aquí ya me muestra que el valor cambió en el main. O sea que al imprimir de nuevo esto, esta variable la hice cambiar mandándola por referencia. En este ejemplo tenemos paso por valor y paso por referencia. Observemos que aquí en el main tenemos tres variables enteras a, b y suma. Al usuario le vamos a pedir la a y la b y las vamos a entregar como parámetros o como argumentos a la función operar. La función operar retorna una respuesta que es un entero y la asigna a suma. Y posteriormente imprimimos suma y también vamos a imprimir la variable a. Hasta ahí no hay nada que no conozcamos. Aquí la diferencia radica en que si miramos con cuidado nos damos cuenta que a ingresa como referencia, es paso por referencia, mientras que b
va a ingresar como un parámetro normal con paso por valor. O sea que no estamos enviando a la A, sino estamos enviando la dirección de la variable A. Y aquí en la función operar, esa variable va a ser el apuntador a entero X. Y pues B va a ser el parámetro entero Y, o sea, va a ser una copia Y de la B. Supongamos que el usuario ingresa 5 y 3. Si miramos aquí, vemos que el resultado va a ser igual al contenido de donde apunta la X más Y. Y como donde está apuntando la X hay un 5 más Y, que en este caso sería el parámetro B, que es un 3, pues nos va a dar 8. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a 8, pues con base en los parámetros que ingresamos. O sea que cuando retornemos resultado, pues retornamos 8, que es lo que se le asigna en este punto a la variable suma. Por lo tanto, cuando imprima al sumarlo resulta, va a aparecerme ahí 8, que es lo que está guardado en la variable suma. Ahora, tenemos aquí una línea que dice que al contenido de X, o del apuntador X, le voy a asignar ese contenido por Y. Entonces, ahí es donde vamos a mirar que al contenido de X, que es un 5, lo voy a multiplicar por Y, que es un 3. Y se lo asigno al mismo contenido de X. Recordemos que X es el apuntador a la dirección de la variable A, o sea, este espacio de memoria. Por lo tanto, ese 5 por 3, 15, va a quedar guardado en la variable A, o en este espacio 22FF48, donde corresponde a la variable A. Aquí el apuntador no le interesa cómo se llama ese espacio de memoria, sino cuál es la dirección de ese espacio de memoria, y ahí modifica. De modo tal que cuando yo imprima aquí, al sumarlo resulta suma, me va a mostrar en suma 8, y me va a mostrar al multiplicarlos resulta y me muestra la variable A, que ya cambió. ¿Quién la hizo cambiar? Pues esta línea de la función operar, en donde a través del apuntador X modifique el valor indirectamente o muy directamente de A. Por lo tanto, aquí me va a mostrar que al multiplicarlo resulta 15. B y Y son dos variables aparte. Y es una copia de B. Por lo tanto, si yo modifico cualquier cosa de Y, no se va a modificar la B. Mientras que con la X, que es un apuntador a la A, al espacio de memoria de A, si yo modifico a través de ese apuntador, puedo modificar la variable A. Así sea una variable que pertenece al main, o sea una variable local del main, que aparentemente no podríamos tener acceso para modificarla, pero a través de los apuntadores tenemos esa capacidad de modificar variables y de leer variables que no pertenecen a la misma función. Entonces podríamos pensar que la variable operar dio dos resultados. A pesar de que retornó una sola cosa, podríamos pensar que dio dos resultados como si hubiera retornado dos cosas, porque retornó la suma y retornó también la multiplicación de los parámetros que ingresaron. Eso utilizando ¿qué? Apuntadores y el paso por referencia. Bueno, aquí tenemos el programa en el que le pedimos la A al usuario, la B también, ambos enteros, pero los vamos a enviar como parámetros diferentes. Aquí vamos a enviar la A como parámetro por referencia, le damos es la dirección de A como parámetro o como argumento, y la B la vamos a enviar por valor, que es lo que normalmente hacemos nosotros. La B pues aquí se va a llamar y eso Y es una copia de B, pero aquí este sí es un apuntador que tiene exactamente la dirección de A
Por eso cualquier cambio que le haga yo a través de X, puedo modificar directamente A. Corrámoslo. E ingresemos los mismos valores, el 5 para la A y el 3 para la B. Y me va a mostrar que al sumarlos nos da 8 y al multiplicarlos nos da 15. Entonces es como si la función hubiera retornado dos cosas. Aquí tenemos otro ejemplo en el que creamos una cadena de caracteres, la declaramos y de una vez la inicializamos con un texto que dice todos somos Colombia. Dicho texto lo imprimimos en pantalla, después se lo enviamos como parámetro a la función convertir, se lo damos como argumento y posteriormente volvemos a imprimir ese texto a ver qué le pasó. Ahora, cuando lo recibe aquí la función convertir, lo recibe como apuntador, apuntador a caracteres. Recordemos que los arreglos son homólogos a los apuntadores. Intrínsecamente, los arreglos son apuntadores. Por lo tanto, cuando yo le estoy enviando aquí un texto, un arreglo de caracteres, le estoy enviando la primera casilla a la que está apuntando ese arreglo. Entonces la primera casilla va a ser como la referencia del punto 0 para el apuntador. ¿Qué hacemos acá? Pues tenemos un while que cíclicamente, mientras que el apuntador sea diferente al valor nulo, va a ir recorriendo este arreglo. Pero pues no lo recorre como arreglo, sino como apuntador, pero son homólogos. Entonces, ¿qué hace? Va incrementando el SP, uno en uno, hace SP más. Para la primera vez apuntará a SP, después a SP más 1, después a SP más 2, y así sucesivamente en cada ciclo. ¿Y qué hace en cada ciclo? Pues al contenido de la casilla a la que apunta el apuntador SP, va a mirar si está entre la letra A minúscula y la letra Z minúscula. Si está en ese rango del código ASCII, lo que va a hacer es aplicarle un topper, o sea, pasarla a mayúsculas y reasignarla en ese espacio. Lo que va a hacer entonces es convertir a mayúsculas todas las letras minúsculas que va encontrando. Si no está en este rango, o sea, si no es una minúscula, pues no le aplica el topper. Recordemos que la función topper lo que hace es recoger un carácter y pasarlo a mayúsculas. Entonces esta es una forma de convertir un texto completamente a mayúsculas. Bueno, aquí entonces vamos a ver cómo esta cadena de caracteres, este arreglo de caracteres que envío como parámetro, lo recibe aquí como apuntador y para el programa, para el lenguaje no hay ningún problema. Aquí lo va a manejar como un apuntador, a pesar de que lo envíe como un arreglo de caracteres. ¿Por qué? Porque son homólogos los arreglos con los apuntadores. Entonces aquí le damos el letrero, todos somos Colombia, lo guardamos en la cadena, lo imprimimos para ver cómo está, lo pasamos a convertir como parámetro y lo reimprimimos de nuevo. Aquí entonces lo que va a hacer es a través de manejarlo como un apuntador, mientras no llegue al final, va a irlo cambiando cuando encuentre minúsculas a mayúsculas y va avanzando casilla por casilla como la dirección de memoria, utilizando el apuntador a la dirección de memoria. La dirección de memoria 0 es la dirección SP y le voy aumentando poco a poco las direcciones de memoria para irlo cambiando cuando sea el caso. Corrámoslo a ver. Entonces nos muestra en efecto el primer letrero en minúscula y el siguiente letrero lo paso todo a mayúscula. En este ejemplo vamos a cargar de un archivo que está en el disco duro, de un datos.txt, muchos datos, mucha información, la vamos a subir a la memoria RAM. Eso ya lo vimos en otro tema. Pero aquí la diferencia es que vamos a habilitar la memoria RAM a través de un apuntador para que podamos ingresar todos los datos posibles en ese espacio de memoria RAM. Podemos subir 1000, 10.000, 1.000.000 de datos si queremos que estén guardados en el disco duro. Para eso lo que vamos a hacer es primero crear
un apuntador a entero llamado vector y bueno, tres enteros i, j y n. Después un apuntador a archivo a tipo file, que es el que utilizamos para abrir con fopen datos.txt y asociarlo a parchivo. Y vamos a ir bajo la modalidad de adición. También podríamos hacerlo con lectura, con rd-read. Bueno, después le pedimos al usuario que digite cuántos datos quiere subir de dicho archivo. Y lo que hacemos es habilitar al vector, que es nuestro apuntador a entero, con new, habilitarlo para que sea n casillas a partir de ese apuntador que se habiliten en la memoria. Entonces, a partir de este apuntador puedo yo referenciar ese punto y de ahí en adelante 1000, 10.000 o 100.000 elementos, si así lo quiero, que los puedo cargar a la memoria RAM. Posteriormente lo que voy a hacer es imprimir dichos archivos. Voy a imprimir esos elementos. Lo que voy a hacer es cargar dichos elementos y después los voy a imprimir para ver si los subió a memoria. Entonces aquí los cargo y los voy subiendo utilizando apuntador, casilla por casilla, y los guardo en memoria RAM para después imprimirlos como arreglo para ver si quedaron subidos, y yo a vector lo puedo manejar como un arreglo y no hay ningún problema. También puedo hacerlo con malloc o con new. Recordemos que puedo habilitar la memoria utilizando cualquiera de las dos formas, pero pues la forma moderna es hacerlo a través de new, en lugar de hacerlo a través de el memory allocation. Hacemos el new. Entonces del archivo datos.txt voy a subir todos los datos a un arreglo en la memoria RAM. Aquí está. Este archivo está en la misma carpeta en la que está el CPP. Le voy a decir cuántos datos quiero subir. Habilito los espacios en memoria para que a partir del apuntador vector me cree como si fuera un arreglo los n datos, o sea, el usuario es el que decide cuántos datos va a utilizar de memoria, cuántos espacios de memoria va a utilizar, y comenzamos a subirlos. Los subimos del archivo que está ya en el disco duro. Posteriormente vamos a imprimirlos a ver si nos quedaron. Por ejemplo, corrámoslo. Digámosle que nos muestre los primeros 50 datos. Ahí me los muestra. Pero ¿qué pasa si yo le digo que quiero 16.000 datos, que son los que hay ahí en ese archivo? Ahí lo tenemos. Él ya subió todos esos datos, pero los está imprimiendo para mostrarnos que ya los tiene en memoria. Ahí están los 16.000 datos, los imprimió, mostrándonos que cada uno está en una casilla de la memoria y tengo acceso a todos ellos para poder operar con ellos cuando quiera. El usuario es el que decidió, en este caso, cuántos datos quería tener en la memoria y no estuvo limitado al número de datos que el programador pusiera en el momento de programar.